Y bueno, como todos los viernes, en colaboración permanente, Panorama 360, contamos con un integrante de la Red por la Rendición de Cuentas. En esta ocasión es México Evalúa, y el investigador Marco Fernández nos hablará justamente sobre este manifiesto que pues estriba sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Fueron 40 organizaciones, Marco, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Que trabajaron en qué áreas y cuáles fueron las directrices de este manifiesto. Bueno, el miércoles pasado, como bien dices, 40 organizaciones de la sociedad civil y múltiples individuos a título personal presentamos este manifiesto para exhortar a la clase política, empezando por el Congreso de la Unión, para avanzar en la legislación en secundaria para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, y también un exhorto al titular del Ejecutivo Federal y al Poder Judicial para que en sus ámbitos de competencia estén también acelerando el proceso de transformación de las instituciones a su cargo para combatir eficazmente la corrupción. Creo que, como bien mencionaste en la introducción de la nota, este es un ejercicio de una complejidad jurídica muy importante, pero no podemos dilatar más. Tenemos pocos meses, de acuerdo a los tiempos constitucionales, para hacer una modificación de por lo menos 20 leyes, para poder sentar las bases jurídicas de este sistema. Pero una de las cosas que también subrayamos, y es muy importante compartirlo con tu audiencia, es que no es solamente una cuestión del cambio jurídico, sino de la transformación de las instituciones del Estado mexicano encargadas de combatir la corrupción. Sin esta transformación, si damos nuevas facultades a las instituciones vigentes, pero realmente sin hacer una transformación para que sean técnicamente capaces y políticamente independientes, difícilmente tendremos una lucha eficaz en contra de la corrupción que tanto ha dañado a nuestro país. ¿Cuáles son estos plazos? Nos dices, ya el tiempo es corto para hacer estas modificaciones, al menos 20 leyes. Más o menos, ¿cuáles serían para tenerlas en el radar? Bueno, de entrada, las dos leyes que señalamos en el manifiesto como eje del sistema, tiene que ser una nueva ley de responsabilidades de los servidores públicos, en donde se enfatice que la corrupción no es solamente el combate del individuo en el sector público o en el sector privado que incurren en actos de corrupción, sino que muchas veces estos actos son cometidos por redes de corrupción, individuos conectados para poder delinquir. Y en ese sentido es necesario que en esta ley de responsabilidades se establezcan las capacidades para combatir estas redes. Es fundamental la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, que sentará las bases para que también los estados en el resto del país establezcan propias instituciones, hagan las modificaciones jurídicas necesarias para tener propias instituciones más fortalecidas para combatir la corrupción. De ahí también está pues la ley de obras públicas, que ya hemos diversas organizaciones, incluyendo México Evalúa, la red de rendición de cuentas, etcétera. Es una de las obras sensibles, ¿no? Exactamente. Tenemos también la ley de la Administración Pública Federal, etcétera. Un sinnúmero de leyes que van a tener que ser reformadas, y que un énfasis que hemos hecho es que en este ejercicio legislativo de modificar todo este andamiaje jurídico, se tiene que hacer viendo la fotografía en su conjunto, y no legislar de forma fragmentada. Creo que ese ha sido uno de los problemas hasta ahorita de la forma en que ha abordado el tema el Congreso, y esa forma fragmentada tiene el peligro de que, si no se ve el conjunto de las leyes, puede haber contradicciones entre ellas mismas que minen la posibilidad de que funcione eficazmente el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y de tiempo? Estamos contra el reloj. ¿Cuánto tiempo? Bueno, tenemos prácticamente el próximo año. Los tiempos constitucionales establecieron que desde que se aprobó, se promulgó en mayo pasado la reforma constitucional, tenemos un año para poder hacer las adecuaciones en esta materia. Entonces, pues se tendría que ser a más tardar en mayo del próximo año, pero sabemos que tenemos un montón de leyes que son, insisto, son por lo menos 20. No va a ser fácil, y hay unas que son leyes nuevas completamente, como la ley la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, en ese sentido, sí urgimos a la clase política, máxime los casos que hemos visto pues en una multiplicidad muy lamentable en los últimos meses, que ya no podemos estar dilatando los esfuerzos para avanzar en esta materia.
E insisto, sin duda alguna el esfuerzo legislativo va a ser importante, pero el esfuerzo del Ejecutivo y del Poder Judicial para que, por un lado, se empiecen a limpiar problemas de jueces corruptos en el Poder Judicial de la Federación y problemas del funcionamiento, por ejemplo, de la Procuraduría General de la República o de la Secretaría de la Función Pública, que hoy dependen del Ejecutivo Federal, se empiecen a solucionar. Porque nosotros vimos hace poco, por ejemplo, las imágenes lamentables de OHL y cómo un policía siembra una arma para inculpar a quienes están acusando a OHL. Ese tipo de individuos no pueden estar en una fiscalía anticorrupción. A ellos no se les puede dar las nuevas facultades que contemplaría el sistema. Y en ese sentido, por eso la importancia de crear un verdadero sistema civil que sea con criterios técnicos y no patrimonialistas, no una visión de amigos o de compadrazgos, lo que domine en el funcionamiento de estas instituciones. Marco, tengo que hacer una pausa. Seguimos conversando con Marco Fernández, investigador de México Evalúa y también del Tecnológico de Monterrey, sobre pues este tema delicado que le decía en el corte. No me imagino cómo se haría un gran mapa y pondríamos a todas las instituciones involucradas con todos las leyes, los reglamentos y todo lo que se derive para hacer que este sistema nacional anticorrupción primero se cristalice, luego funcione y después nos permita detectar posibles omisiones o fallas e irlas corrigiendo. Pero de entrada, vincular todo eso se me hace así como el mural de Siqueiros. Bueno, yo creo, Mario, que sin duda alguna es una complejidad enorme. Por eso, pues son muchos colegas de la sociedad civil que estamos trabajando en las distintas áreas de especialización para poder contribuir en ayudar a los señores congresistas a tener los mejores elementos para precisamente ver cómo estas leyes se van conectando, como justo precisamente por eso se llama Sistema Nacional Anticorrupción, porque antes el problema es que la lucha había sido fragmentada, por un lado la Procuraduría, por el otro lado la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal de Justicia Administrativa, etcétera. Lo que queremos hacer es que precisamente ayudar a que el sistema jurídico se conecte adecuadamente, cree los vínculos institucionales entre los distintos organismos encargados de combatir la corrupción. Y señalaste dos puntos muy importantes. Uno, que derivado de este marco jurídico que se apruebe, insisto, o sea, parezco disco rayado, pero no es un asunto menor. Si no logramos transformar estas instituciones que van a tener las nuevas facultades que deriven de estas reformas, no vamos a ir muy lejos en el combate a la corrupción. Es fundamental que un verdadero servicio civil funcione con capacidad técnica, que no sea esta visión de que gana un partido, entran mis amigos y salen los del otro partido. Gana otro partido, vuelve a entrar otro grupo de individuos, independientemente de sus capacidades técnicas, a ocupar posiciones en estas instituciones. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Hay ejemplos de países que están haciendo esfuerzos, precisamente como Estonia, por ejemplo, como Brasil, que están fortaleciendo sus instituciones en el Poder Judicial, en las procuradurías fiscales, para poder hacer las investigaciones adecuadas de estos casos de corrupción y poder detectar estas redes, insisto, porque los fenómenos muchas veces no ocurren de forma individual, sino son redes de corrupción. Es una metástasis, ¿no? Está extendido exactamente de muchas formas y tiene implicaciones muy profundas en el sistema. Y justo la reforma constitucional establece que debe de haber, por un lado, un comité técnico y un comité coordinador. En el comité coordinador hay un espacio para la sociedad civil. Nosotros en el manifiesto decimos, este espacio para la sociedad civil es vital, que sea el eje coordinador de este comité, y que en el caso del comité técnico logremos diseñar indicadores que nos permitan ver precisamente si estamos avanzando en la dirección correcta y evaluar los esfuerzos institucionales de cada una de las instituciones encargadas de este Sistema Nacional Anticorrupción para ver si están haciendo bien su trabajo y no,
y si en caso dado que encontremos áreas de oportunidad que se tengan que atender, se produzcan los informes respectivos y así poder contribuir activamente a mejorar la forma que funcionan esas instituciones para combatir la corrupción. No va a ser en nada fácil, no es un esfuerzo que vamos a ver sus frutos luego, pero sí tenemos que entender, toda la sociedad en su conjunto, que tenemos que todos en serio, entrarle al quite, desde el ámbito individual, de ya no tener la tentación de contribuir con los fenómenos de corrupción, porque no es solamente que la clase política no vino de Marte y ellos son los corruptos y la sociedad mexicana somos puros y blancos. Claro. No, creo que tenemos un problema social fundamental de corrupción que entre todos tenemos que ir combatiendo, en donde socialmente sea inaceptable la tranza, que aquel individuo que sea partícipe desde el sector privado o del sector público en estos actos de corrupción sea condenable socialmente, pero sobre todo también tenga consecuencias penales o administrativas, y que la impunidad ya deje de ser la norma y sea la excepción en estos casos, porque justo estos círculos viciosos de corrupción se producen gracias a que hay impunidad que permite que haya incentivos a que vuelvas a hacer delitos, porque la probabilidad de que te cachen es muy poca. Sí, no pasa nada, ¿no? Se volvió la regla no escrita y está dentro de un lenguaje pues no verbal, incluso hasta señas, ya es una consecuencia lógica de muchas cosas. Por ejemplo, darle la mordida al oficial de tránsito, pues tú sabes que agarras tu coche, te sigues y no te vio nadie, salvo tu conciencia. Y eso es algo que deberíamos fomentar también, lo importante que es en una sociedad actuar con esa conciencia colectiva, que es la que a México nos está dañando muchísimo, la ausencia de o la contaminación de ese factor tan y consistente, ¿no?, con esta conciencia. Por eso también pensamos que en el sistema se debe de fomentar mecanismos de prevención y fortalecer también la protección a la denuncia, para que la gente se anime a denunciar cuando haya casos de corrupción. Pero mientras tengamos instituciones que ellas mismas son corruptas, pues obviamente que la gente desconfía, porque dicen, no, pues ¿para qué denuncio si ahí va a estar parte de la propia corrupción? Se me va a voltear a mí. Yo creo que en ese sentido, si no logramos, tanto en la parte legal como en la parte funcional de estas nuevas leyes, ir cambiando la forma de la operación de las instituciones, no vamos a funcionar adecuadamente en el combate a la corrupción. Marcos, se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado Muchísimas con nosotros. gracias, Marco Mario Fernández, investigador de México Evalúa y el TEC de Monterrey, una organización integrante México Evalúa de la Red por la Rendición de Cuentas. Gracias a ustedes, que tenga un excelente fin de semana, pero no le cambie, sigue sintonía.